es Friedrich Merz, el nuevo canciller de Alemania. Tras una primera votación fallida, el líder del partido conservador CDU se convirtió en el nuevo jefe de gobierno del país. Merz se ve a sí mismo como el hombre que puede arreglar a Alemania y a Europa. Many of you expect more German leadership than we have seen in the last years. Merz ascendió a la cúpula del partido conservador CDU en los años 90 y principios de los 2000. Su carrera política dio un giro cuando Angela Merkel lo derrotó en la disputa por el liderazgo parlamentario del partido. Frustrado, abandonó la política y amasó una fortuna como abogado y miembro del consejo de administración del gigante estadounidense de inversión BlackRock. De vuelta en la política, Merz considera que su carrera empresarial le da el potencial para dar un giro a la debilitada economía alemana. Sin embargo, sus críticos le reprochan falta de experiencia de gobierno. Merz también promete un cambio radical en materia de inmigración. Su bloque conservador CDU-CSU ganó estas elecciones prometiendo un refuerzo en el control de las fronteras del país. Pero cumplir alguna de estas promesas dependerá también de si es capaz de llegar a un compromiso con su socio de coalición, el Partido Socialdemócrata SPD del canciller saliente Olaf Scholz. Estamos en Panorama 360 y hoy un tema especial con un invitado especial. Ella es parte de la casa. Pedro von Heiken, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Leo. Él estuvo en Alemania, por supuesto, en la época de la caída del muro, más que interesante momento histórico. Estuvo en Cuba, también escribió un libro. Así es. De Haití también. Haití, mi último destino como embajador. Ahí está, tu último destino. Y te vi firmando libros en la Feria del Libro aquí en la Argentina. Contame cuándo vas a estar también para poder acercarnos, ver tu última publicación y también que nos lo firme. Uy, lo único quizás te voy a hacer ir en sábado, pero sí, el domingo firmé el libro de Cuba, que presenté hace 3 años, Testigo de una revolución traicionada, y el sábado voy a firmar ejemplares de Haití, Entre el silencio y el hambre, que va a ser un poco más original porque no hay casi nada escrito en Argentina sobre Haití. No sé. No, por supuesto. Libros no. Entonces, a ver, qué complejo, y estuviste en lugares totalmente diferentes y con idiosincrasias diferentes. Y en el medio en Finlandia. En Finlandia. medio de todo eso en Finlandia. Está en un país también que hoy es clave, ¿sí? A la hora de pensar en Rusia. Y la ampliación de la por OTAN. supuesto, de la OTAN. En la Segunda Guerra Mundial también fue un punto clave. ¿Querés que hagamos un minuto de Finlandia como para que nos hagas un pantallazo? ¿Qué fue lo que cubriste y algunas características como para tenerlo presente en el mapa para algún momento más adelante? Sí. Yo, fui a Alemania, después fui a Cuba, 2006-2009, y estuve 3 años en algunos destinos. El tiempo es reducido, más difícil. Entonces, ahí sí que tuve un flor de cambio climático, porque de Cuba me mandan a Finlandia, no dije que no. Nadie pensó en ese sentido. Y además en plena, algo que el público argentino conoce bien, que en plena temporada de la pastera, de la asamblea de Gualeguaychú, no había casi relaciones muy mínimas con Finlandia y con Uruguay por la pastera. Estuve a cargo de la embajada como 9 meses, en total estuve 2 años. ¿Tuviste que negociar algo de no, esa cuestión? Trataba de mantener las buenas relaciones. Me tocó el fallecimiento del presidente Kirchner, ahí se hizo, como siempre, la firma del libro de condolencias, se empezaron a acercar, vinieron altos funcionarios de la Cancillería y a los pocos meses después de eso, del 2010, 2011, hubo un viaje, una visita importante oficial a la Cancillería de autoridades finlandesas para empezar a recomponer la situación. Y sí, eso es un destino muy alejado, ¿sí? De la idiosincrasia también somos totalmente, no sé si opuestos, pero bueno, es un tema más adelante que lo podemos charlar porque me parece interesante. Pero hoy nos convoca a Alemania. Hoy vuelvo a mis orígenes de la carrera. A tus orígenes en un destino súper interesante. Así es. Una potencia mundial, una potencia económica, la más grande de Europa, por lo menos, es el motor de Europa. Los últimos tiempos, con la cuestión del recrudecimiento de la guerra de Rusia y Ucrania, nos enteramos que había dejado de invertir en armamentos. No es tan sencillo para el nuevo canciller formar fuerzas. Tenemos una sombra, que es la de Merkel. Claro. Scholz no tuvo ese volumen. No le fue muy bien. Exacto, y tampoco fue difícil
juntar gobierno. Le tocó la guerra. Le tocó la guerra. También. Y en este caso, ¿cómo es la llegada al poder de Hendrich? ¿Cómo pudo juntar, alinearse? ¿Quién está detrás de él como para sostenerlo? El señor que se ve en la foto, que ganó las elecciones el 23 de febrero, adelantadas, Scholz las adelantó, para enfrentar los muchos desafíos que tiene Alemania, es Friedrich Merz, Federico Merz. Estuvo bastante tiempo alejado, dedicado a los negocios, de la política, pero es demócrata cristiano desde siempre. Y en la democracia cristiana era un opositor interno a Angela Merkel, que siempre sobresalió, y ella fue 16 años primer ministro. Ahora renunció, dejó el poder, la política, y ahora Friedrich Merz se impuso. Pero en Alemania, sistema parlamentario, si no tienes el 50% hay que negociar. Desde el 23 de febrero hasta ahora están negociando lo que se llama Gran Coalición, porque es cuando se forman los dos partidos más grandes de Alemania, los más tradicionales, si no son coaliciones con un socio menor. La Gran Coalición, y bueno, la socialdemocracia no va a dirigir el gobierno, como era con Scholz, pero va a integrar el gobierno con Merz. Pronto, creo que muy pronto se va a conformar el gobierno. Siempre demora porque hay que discutir la agenda. Sí, porque también es importante. Acá no tenemos esa idiosincrasia, ¿no? El tema parlamentario y cómo juntar fuerzas para llegar a un líder. Pero lo cierto es que, no sé, en diferentes lugares, en Bavaria, tienen intereses diferentes y esas alineaciones, vamos a decir, locales, también se necesitan para gobernar. No sé, están los ecológicos, más derecha, más izquierda. También vemos el nacionalismo como va creciendo en todas partes del mundo. todas partes. Lo que pasa que tal vez una imagen con un brazo alzado en Alemania, el significado nos lleva a un pasado duro del que uno creyó que nunca iba a volver ni nada, ni tibiamente. Exacto. Pero bueno, se llama Gran Coalición porque lo que se va a formar es con la socialdemocracia. Pero, acá hay un pero muy importante. Esta es la primera vez en la historia que cae tanto, digamos, el número de votos de la socialdemocracia, que ha gobernado menos Alemania desde el año 49. Ha sido más la democracia cristiana. Pero ha avanzado mucho este partido que se dice neonazi, o se lo llama neonazi, que es AfD, la sigla en alemán, que viene a ser... Tenemos una imagen ahí media gráfica como para mostrarla, ¿no? que me llama la atención, ¿no? Porque vimos, perdón que te interrumpí, pero en lo gráfico ahí está, FD. Sí, lo que pasa que está bien, es controvertido, es neonazi. En Alemania hay la Constitución, la ley fundamental del 49, cuando se crean las dos Alemanias, prohíbe expresamente, por el nazismo, que se creen o se funden partidos extremistas, tanto de ultraderecha como de ultraizquierda. Entonces, hay un organismo que se ocupa, que tiene inteligencia también, de cuidar de que no sea nazi del todo, de que no se vuelva a Alemania 33 al 45. Se llama un organismo federal, ¿no? De protección de la Constitución, es decir, que la Constitución dice que no puede haber partidos extremos, se cumpla. Y el AfD, desde que se creó en el 2013, digamos, ha levantado banderas de temas un poco controvertidos, cerrarse a la inmigración quizás como el modo de Hungría, ponerse del lado de terminar la guerra y no estar del lado de Hungría, sino con Rusia, algunas cosas de antisemitismo, que para Alemania es algo grave, y de racismo, en fin, una derecha muy, muy dura, pero desde ya si fuera nazi no podría formar gobierno, o sea, no es tan... Ahora, no es lo que solamente en Alemania, ¿sí? Esto también sucede en Francia con Marine Le Pen, que vimos que ahora su candidatura fue anulada en realidad porque estuvo ligado a cuestiones de corrupción, pero es un incipiente crecimiento de la ultraderecha. Hace poco también entrevistábamos y hablamos del miedo de esta inmigración, ¿no? Del sur, estamos hablando de África y de países árabes. Tal cual. Y lo que se vuelve es al nacionalismo. También vemos en el discurso de Trump también, ¿no? Exacto. Es un momento del mundo que justamente vos viviste cuando cayó ese mundo. Sí, fue cuando se reunificó Alemania y empezó a transitar la salida, digamos, del parte oriental
del socialismo incorporarse a la Alemania entera, que era occidental, capitalista y eso. Ahora, la parte, digamos, soviética, esa alemana, ¿no? que también respondía mucho a la ideología. ¿Había diferencia en cuanto a la producción, a la formación de la gente? Porque vemos en la Unión Soviética cómo marcó mucho el destino del ser humano. ¿Cómo fue juntar esas dos Alemanias? Bueno, fue sobre todo para el pueblo alemán muy oneroso. Había un impuesto especial para aportar a eso, elevado, que llevó muchos años, porque fue muy caro, digamos, acondicionar toda la estructura industrial, aparte de todo lo que implica salir del socialismo para integrarse al capitalismo. Fue muy caro, Yo estuve, en Alemania, primero en Hamburgo, 4 años, luego en Bonn. Ajá. La embajada estaba en Bonn. 9 años ha sido el país donde más tiempo he vivido después del mío. Sí. Y me tocó vivir todo el proceso, no solo la caída del muro, sino lo que vino después, las negociaciones con los aliados, con Rusia, para conformar la nueva Alemania. Por ejemplo, que Alemania ya no iba a reclamar más territorios a la frontera con Polonia, que no podía tener un número reducido de fuerzas armadas, en fin, una serie de cosas que ahora vuelven a la palestra, porque con este señor que se ve en la foto, Friedrich Merz, que va a presidir el gobierno, hay muchos desafíos. Uno de ellos es la defensa, cómo va a defenderse Alemania y contribuir a la defensa de Europa. ¿Y vos como diplomático ves una amenaza clara de Rusia hacia Europa? Por algún motivo se están acercando algunos europeos a la OTAN, que cuando yo estaba en Finlandia no había una excelente relación, digamos, más bien diplomática y fría con Rusia. Finlandia padeció, primero, fue parte del Imperio Ruso, después de Stalin. No hay una excelente... Son socios comerciales muy importantes. Parte de los Rus también, ¿no? Históricamente, si se los tomaba, en realidad era más la Ucrania, que también hay un tema con eso de étnico. Pero lo que quería decir es que socios comerciales muy importantes, Rusia y Finlandia, pero eso me va a permitir 2 veces, por ejemplo, a San Petersburgo, Leningrado, que es muy linda ciudad, pero no pensé, cuando estuve del 2000 hasta el 2012, que Finlandia algún día se iba a sumar a la OTAN, que Suecia se iba a... Eso muestra que hay un cierto temor de que en algún momento Rusia... Que puede ser real, entonces. Claro, que podría ser. Y Polonia hoy lo está sufriendo, el miedo absoluto lo tiene. Exacto. Bueno, con algo más de Alemania de hoy, estamos hablando de su economía, ¿podemos decir algo de su economía? Sí, este gobierno nuevo que se va a formar tiene varios desafíos. El económico, Alemania tiene los últimos 2 años... Está estancada la economía, cosa difícil a veces de creer. Se ha reducido 2 veces el 0,5 cada año, 23 el PBI, 24. Tenemos ahí gráficos el también. PBI, claro. Sí. La inmigración es otro gran desafío. Pensemos, la energía también venía de Rusia. Tenían el gas barato. Merkel había negociado eso como si hubiese sido algo eterno. Y antes de Merkel tenía el gas barato y claro, con la guerra se quieren, digamos... quitar esa dependencia y pasar. Había un miedo muy fuerte, en realidad, que la guerra de Rusia afecte a la economía alemana por el tema del gas, porque la gran cantidad de las industrias se alimenta de la energía. Claro. Es el gas. Ahora, en este momento la electricidad... Se iban a morir de frío y no iban a poder producir. Ese era el gran miedo. Y la electricidad más cara de Europa es la alemana. La factura, digamos, de electricidad de los hogares alemanes son los más caros. Es muy caro, muy oneroso. O sea, una parte porcentual, digamos, del salario va a la energía. Y no hay que olvidar que con anterioridad, por presión de los verdes, se produjo en Alemania la paritaria, digamos, se renunció a la energía nuclear, que era bastante fuerte. Sí. Por ejemplo, en Francia es muy grande. Todo por complacer a los verdes, por los peligros de la energía nuclear. Y bueno, ahí están las alineaciones políticas, ¿no? Que hay que buscarlo. Y los verdes tenían su peso. Para formar el gobierno. Sí, hoy lo lamentan y mucho, haber cerrado, porque también volver a las centrales nucleares, si bien dicen que es una de las energías más limpias. Es de las más limpias. El problema de la energía nuclear siempre es los desechos, lo que se hace con desechos. No en todos lados pasa lo de Chernobyl. Claro. O sea, eso... digamos, obviamente no estaba en condiciones. No estaba mantenido. Bueno, y de la economía podemos decir algo más en esto, también el armamento, la industria armamentística que tiene que empezar, porque Alemania se había
casi creído. Alemania, no. Alemania produce y exporta muy alta tecnología en armamentos. Sí. Pero el desafío que le va a tocar ahora probablemente, y eso sí puede llegar a ser un problema, no imposible de resolver, es que eran otros países, Alemania al exportar sus armas, los que manejaban las armas. También exportó para la guerra de Ucrania, a favor de Ucrania. Ahora el asunto más importante es, desde el 45 o 49, cuando se funda Alemania, prácticamente Alemania se reduce la cantidad de soldados, 350.000, más o menos 370. Eso va a aumentar. Hace algunos años se canceló el servicio militar obligatorio. Ahora podría reconsiderarse. Es decir, el hombre combatiente. Alemania tuvo participación en fuerzas de paz de Naciones Unidas, pero prepararse para la guerra, combatir, eventualmente, ahora hay guerra de trinchera, algo hay, el combate cuerpo a cuerpo, la cercanía. No es lo mismo que Por supuesto, vendamos o demos armas a tener soldados alemanes, y durante 70, 80 años no ha habido combate. Sí, Naciones Unidas, ¿no? Sí. Fuerzas de paz, Claro, pero no claro. ha habido combate de alemanes para defender su territorio y el de Europa. Sí, hoy esa posibilidad existe. No sabemos cuán real puede ser. Pero sí también es cierto que los tanques alemanes también están presentes en la guerra de Rusia, con algún inconveniente, porque se empantanan, no es el mismo territorio el alemán, el europeo, que estar en el medio de Ucrania. Digo, hay bastante conflicto en cuanto a ese tipo de armamento, porque tienen alemán, estadounidense y algún otro tanque más. Y el problema de logística es si cuando empiezan a romperse estos tanques, porque los usan y mucho, es conseguir esos repuestos de diferentes tanques en el frente ucraniano. ¿Qué más podemos decir de Alemania hoy? ¿Con qué lo podemos complementar, Pedro? Yo creo que otro desafío, bueno, yo hablé de la inmigración. Alemania concentra más o menos en este momento el 40% de todos los asilados en extranjeros, digamos, no europeos en Europa, ¿no es cierto? Es decir, hablabas hace un ratito de Marine Le Pen en Francia, pero en Europa hay un gobierno ya de bastante a la derecha, bastante cerrado en la inmigración, miembro a los asilados, que es Hungría. Hungría ya, el Víctor Orbán es cerrarse. Giorgia Meloni no tanto, pero bueno. Pero está encaminada. Nadie quiere que le copen las fronteras de claro, alguna manera, los asilados lleguen a este país. Este gobierno alemán, que por ahí en términos poco académicos desde el fin de la guerra tuvo lo que yo llamaría el sí fácil a muchas cosas, y también por eso quizá Angela Merkel abrió con el conflicto sirio. Entraron 2011 al 2015 más o menos, no sé si 1 millón de sirios o más. Eso fue una barbaridad muy criticada dentro de la fuerza política de ella y por supuesto fuera, porque Alemania es un Estado que ha recibido muchos trabajadores extranjeros desde los años 60, pero no es un Estado multicultural. Ese es el tema. Y es un tema que ahora vamos a tratar, entonces me interesa, porque también tenemos a los turcos, que son una minoría de casi, creo que 5 o 6 millones de... Ya de los 60 son los primeros que... Son la mano de obra, por supuesto, pero también la cantidad de mezquitas que hay en Alemania creo que no hay en otros países de Europa. Y además ha habido hace poco, creo que un par de atentados, uno de ellos en un mercado de Navidad, de esos que mandás tu auto o tu camión para atropellar. Esas cosas en Alemania no sucedía. Claro, entonces hay mucho Y esto de la no multiculturalidad, explícame un poco. Hay una gran tolerancia, porque hay muchos trabajadores extranjeros desde los 60, no solo turcos, portugueses, italianos, españoles, pero no multiculturales, es decir, se reciben, pero tienen que aprender el idioma, tienen que asimilarse, conocer, practicar las costumbres, digamos, del país, y eso se les pide. La gran cantidad de asilados ahora que hay es que al no hablar la mayoría el idioma, es muy difícil que tengan trabajo. Ese es el bueno, y ahí nace. Yo creo la multiculturalidad, te digo, es un tema para dejarlo para la semana pasada también charlamos con una... Tenía un título particular, pero hablaba de la multiculturalidad y cómo ella gestionaba
esas relaciones Sí. entre las diferentes culturas. Bueno, no es lo mismo un sirio, tampoco es lo mismo un turco, y de cómo vienen, digamos. Estamos hablando también, ¿no?, de unas creencias del mundo musulmán, y los alemanes están alejados de eso. ¿Qué se puede esperar entonces de este combo? Va a haber que ver. Merkel, lo que tenía Angela Merkel era muy política. Claro. Muy política, y a este señor que durante un tiempo, digamos, era la interna de todo el mismo partido, es que ahora necesita con más firmeza. Por supuesto que es un político de raza, de carrera, pero más firmeza y a veces decir no a ciertas cosas o reducir ciertas cosas que antes eran más fáciles de... Bueno, hace falta que entre, bueno, vengan. O sea, y ahora ya la economía no da, la productividad ha estado bajando también del trabajador alemán. Por eso digo, economía, migraciones y defensa son los grandes temas de defectos. Alemania. Ahora se aprobó muchísimo dinero en total para infraestructura y defensa, cerca de 1 billón de euros. Pero, como decía, hay que ver quién va a manejar en lo que es defensa, quién va a manejar esas armas, cómo. Sí, porque es como volver a aprender, digamos, ¿no? Exacto. Cuando hubo un mundo que por lo menos parecía que se inclinaba. No, modificar la mentalidad, sí. la mentalidad militar. Sí, volver a esos tiempos. desafíos. Bueno, Pedro, no sé si nos queda algo más que apuntar de Alemania, pero creo que hicimos un paneo Un repaso general de todo. bastante- Allí también vemos el PIB, como vos dijiste. Claro, los últimos 2 en años. los últimos 2 años, claro. cómo se contrajo. Y no es menor para la economía que mueve la Unión Europea. Sí, sí. Tampoco le ayuda a Alemania en este momento las barreras arancelarias que está poniendo Donald Trump, por supuesto, ¿no? Es un combo. Porque Alemania es un gran exportador, no solo de automóviles. Claro, porque Trump lo ha dicho sí. literalmente. ¿Por qué no hay casi autos americanos en Alemania? Y es verdad, hay autos alemanes en Sí, Estados Unidos. Pero además exporta litio, exporta acero, no Sí. solo automóviles. Y eso, con las aranceles, Vamos más a ver cómo complicado. se acomoda el mundo con Trump a la cabeza. Bueno, Pedro, te agradezco mucho tu tiempo y Por estar favor. presente con nosotros. Señoras y señores, Alemania hoy nos la contó Pedro von Heike. Vamos a un pequeño corte y seguimos en Panorama 360. Desde 1978 nos dedicamos a la comercialización y procesamiento de vidrio plano en Argentina. Calcillán es fundamental en los proyectos donde el vidrio es protagonista. Desde residencias particulares hasta universidades, aeropuertos, centros comerciales y mega emprendimientos inmobiliarios. Donde hay vidrio está Calcillán. Noticias de la República de Armenia en idioma español. Nikol Pashinyan, quien participa en casos de corrupción, es un enemigo personal. La Asamblea Nacional discute sobre la elección de un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Meher Grigorian y Vasilis Maragos discutieron sobre el plan económico y de inversión entre Armenia y la Unión Europea. Serguy Galian, el texto de la nueva constitución se elaborará dentro de 10 meses. Ministros de Defensa de Armenia y Chipre discuten sobre su cooperación. Alen Simonian se está llevando adelante debates muy activos sobre la firma del acuerdo de paz con Azerbaiyán. El presidente de la Asamblea Nacional continúa el proceso de marcación de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. El vicecanciller de Armenia se reunió con el asesor del Alto Comisionado para Operaciones en la Agencia de Refugiados de la ONU. El nuevo embajador de China entregó sus cartas credenciales al presidente de Armenia. Empresarios franceses interesados en invertir en Armenia. El embajador ruso visitó la región del Ori. Sergei Lavrov visitará Armenia próximamente. El Fondo de Población de Naciones Unidas deja de funcionar en Azerbaiyán. Alcaldes de Ereván y Marsella firmaron una declaración sobre el establecimiento de lazos fraternales. Aumento de ingresos fiscales de un 14,5% en el lapso de enero-abril 2025. Armenia mejoró su posición en el índice mundial de libertad de prensa. El anterior estaba número 43 y ahora 34. Georgia actual 114, Azerbaiyán 167. Son sensaciones increíbles, dijo Henrik Mkhitaryan. Inter llegó a la final de la Champions League